llévame más a lo que tú quieres decir, que no sean mis palabras, sino que sean tus palabras. Expande el conocimiento, el entendimiento de mis hermanos, abre sus oídos espirituales que puedan entender, y en el nombre de Jesús desarraigamos por la autoridad que se nos ha sido concedida, desarraigamos esa atmósfera de distracción, las distracciones, las preocupaciones, el trabajo, muchas cosas que están atacando a nuestra alma. Espíritu Santo, muévete en medio de la prédica, que sea arma cortante de acuerdo a tu voluntad y a la persona que tú lo quieres así, y que sea como miel sustentadora para quien tú quieras que sea así. Que se haga tu voluntad este día, papito. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ya se pueden sentar, amados hermanos. Ya. Como pueden ver, hoy día me ha tocado el tremendo privilegio de poder exhortarles en lo que el Señor me ha ministrado. Esta no es la primera vez que yo predico. Ya he predicado una vez, sería la segunda, pero eso no es lo importante. Y ya yendo a una pequeña introducción, como pueden ver, le he puesto por título a mi tema, un corazón y un espíritu grato a Elohim. Quedó un poco desordenado ahí, pero no importa. Primero, el corazón. Me gustaría que uno de ustedes me diga qué es el corazón para ustedes en la Biblia. Hermana Jessica. Sí, por favor. El corazón es todo, donde están las emociones, donde están todas las cosas que igual están en el alma. Ya. Amén, gracias hermana. Como dijo la hermana Jessica, es así. El corazón yo lo puedo ver representado de tres formas en la Biblia. Y me gustaría que los que tienen papel, cuaderno, lo escriban esto. El corazón es representado de tres formas en la Biblia. Número uno, el alma. El alma, que es tus emociones, tus pensamientos. David decía, bendice alma mía Jehová, pero también decía, crea en mí un corazón limpio. También, número dos, es representado como un corazón físico, ese órgano tan importante del que literalmente emana la vida. Y número tres, tu vida. Ejemplo, yo vivo la vida loca, o yo tengo una vida limpia, o mi vida es un poco difícil. Es como tú la vives. Eso es el corazón. Y el espíritu es la parte más profunda de nuestro ser. Sería como lo último, por así decirlo. Pero ojo, el espíritu está encarcelado a nuestro cuerpo. Amén. Después lo voy a decir, pero el espíritu es lo más profundo de nuestro ser y a veces es representado como todo el ser, dependiendo de lo que quiera decir la Biblia. Grato obviamente es agradable, y Elohim es una palabra que viene del hebreo y significa Dios. Entonces sería el alma y el espíritu agradable a Dios. Yéndonos primeramente al número 1, que se llama lo grato a Elohim. Quisiera que vayamos al Salmo capítulo 51. Los que tengan Biblia, claro. Salmo capítulo 51, verso 17. Salmo 51, verso 17. Y antes de comenzar a leer, quisiera contarles del contexto del Salmo 51. El contexto de este salmo, que creo que es uno de los más famosos, no el más, pero un salmo famoso. El contexto es después de que David cometió adulterio con Betsabé. David era un rey, el rey de Israel, y Betsabé era la esposa de, si bien no me equivoco, un general.
Entonces, cometió adulterio, número 1, después de que cometió también homicidio. Él mató, David, el rey de Israel, mató al esposo de Betsabé. El esposo de Betsabé. Ok, leámoslo juntos. El sacrificio grato a Elohim es el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Elohim. Amados hermanos, lo primero que vemos es el espíritu. Lo primero que vemos es todo el ser. Es un ser quebrantado. Y el quebranto es humillación. Y escriban esto: humillación es igual a reconocer. Humillación es igual a reconocer, arrepentirse. Quebrantado. ¿Saben? Les voy a decir algo. El ser humano, el ser, no el cuerpo, el ser es como una vasija. Es como una vasija. Voy a contarles una historia. El pueblo de Israel fue liberado de Egipto y ellos se encontraron con las primeras aguas, que eran las aguas de Mara, aguas amargas. Entonces el Señor Dios le dice a Moisés: oye Moisés, quiero que saques un pedazo de madera y la eches al agua. Y Moisés lo hizo y el agua se endulzó y se convirtió en un agua potable. Un agua buena para poder tomar. Pero sabes, te voy a decir algo. El Señor no quiere cambiar de lo que te llenaste. No quiere cambiar las aguas. Ya no quiere endulzar las aguas. Él quiere cambiarte a ti. Él quiere quebrantarte a ti. Él quiere hacer la obra en ti. No en las aguas. No en tus situaciones. No en lo que te estás llenando. Quiere cambiarte a ti. Pero debes ser quebrantado. Y quebrantarse duele. ¿Qué hago para ser quebrantado? Humíllate. Humíllate. Reconoce que eres un pecador. Reconoce que necesitas al Señor. Ese es uno de los caminos de los hombres que son como David. ¿Sabes? El reino de Salomón, o sea de David, fue salvado por David. ¿Qué decía el Señor? Por amor a mi siervo David. Pareciera que es tan importante David. ¿Por qué es tan importante David? Porque la Biblia dice que él era un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Dios tiene alma, Dios tiene corazón, tiene sentimientos, sí. Dios no solamente es un Dios, Dios no solamente es un juez, es una persona. ¿Sabes? Es súper fácil, lo decía en mi devocional con los varones, es súper fácil creer en Dios, pero no confiar en Dios. Tú puedes creer en la existencia de Dios y no ser religioso. Así que, la pregunta que hacemos a las personas cuando vamos a evangelización no es ¿tú crees en Dios? No, es ¿tú crees en la existencia de Dios? No si confías en Dios, sino que si tú crees en la existencia de Dios, y cualquiera puede creer en la existencia de Dios, y cualquiera puede negar la existencia de Dios, pero eso no es lo que buscamos. Buscamos una confianza con Dios, y la confianza se basa, la fe se basa a una comunión. Espíritu, un ser quebrantado, un ser humillado, un ser que se doblega ante Dios y reconoce. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, Elohim. Otras versiones dice, al corazón contrito y humillado no rechazarás. La palabra contrito, según la RAE, es arrepentido de una culpa cometida. Y sus sinónimos son arrepentido, acongojado, afligido, apenado, compungido. ¿Qué quiere decir? Un alma arrepentida. Seguramente uno de ustedes tenga un alma sucia.
Por pecado, por malos pensamientos, por pecado simplemente. Entonces, ¿qué es lo que tú necesitas para que sea lavada tu alma, tu corazón? Es arrepentirte y humillarte. Humillado es abatir el orgullo y altivez de alguien, o herir el amor propio, o herir la dignidad de alguien. ¿Sabes por qué el Señor quiere que tú te humilles? Y ojo, ¿por qué Él no quiere humillarte a ti? Pero, ¿por qué el Señor quiere que te humilles? Porque tú eres orgulloso. Porque no hay nadie justo acá, moralmente. Los justos que estamos acá es por la justificación de Dios. ¿Se acuerdan? Romanos capítulo 2 o 3, no me acuerdo bien, que hablaba sobre ya no vivimos en la ley de las obras, sino en la ley de la fe. Amén. Entonces, tú necesitas ser humillado, porque tu orgullo va a ser abatido, porque eso va a herir tu amor propio. ¿Sabes? Porque el corazón, dice el Señor, el corazón es engañoso. El mundo dice, escucha tu corazón y obedece a tu corazón. Tu corazón tiene la razón. Pero ¿sabes? Dios te dice, escucha el Espíritu Santo. Y si me dices que no sabes escuchar mi espíritu, entonces algo está mal en ti. O tal vez no estás teniendo una comunión conmigo como yo quiero que la tengas. Amén. Amén. Había una parte de la Biblia que decía, y una relación sana. ¿Qué quiere decir? Que hay relaciones malas con Dios. Tú te puedes relacionar con Dios, pero tú lo que buscas es agradar a Dios. Buscas una relación sana con Él. Muchos decimos, oh, yo quisiera hablar en lenguas, oh, yo quisiera poner las manos sobre los enfermos, oh, yo quisiera, pero no haces nada. Eres como lo dice Proverbios, como lo dijo el rey Salomón. Eres un perezoso que solamente piensa, pero no hace nada. No me sirve de nada pensar que estoy salvando a una persona que está teniendo un paro cardíaco y se está muriendo y no lo hago. Lo que sí me sirve es salvar a esa persona, es actuar. Eso me sirve a mí. Eso es lo que queremos. Ya. Un ser que está quebrantado, humillado, y el corazón contrito y humillado. ¿Saben? La humillación duele. La humillación no es fácil. La humillación es como el fuego consumidor del Señor. Duele, pero te limpia. David fue orgulloso ya que se preocupó por sí mismo al planear la muerte del esposo de Betsabé. Y por eso el Señor tuvo que humillar a David. Esteban me está diciendo que Dios mismo humilló a David y que Dios puede humillarme a mí. ¿Sabes? Sí, Dios te puede humillar a ti, pero Dios no quiere humillarte. ¿Sabes por qué Él te puede humillar? ¿Sabes por qué Él te humilla? Porque algo mal está en ti. Voy a contarles la historia de David. David estaba en su palacio cuando era la temporada de que los reyes salieran a luchar y a pelear. David se quedó en su palacio, en la parte de arriba, y él empezó a pasearse y a caminar. Y vio para abajo y vio una mujer bañándose. Y dijo, ¡wow! Hermosa, hermosa esta mujer. ¡Qué preciosura! Entonces manda a sus siervos y le pregunta, oye, ¿quién es esta mujer? Y los siervos dicen, ¿no es esta Betsabé, la esposa de Urías o Usías, se me olvidó el nombre? Gracias, hermana. Así es. Es la esposa de Betsabé, la esposa de Urías. Ya. Entonces, David manda a llamar a esta mujer hermosa, Betsabé,
y tiene relaciones sexuales con ella. Ok, ¿tuvieron esas cositas, por así decirlo? ¿Ya? ¿Ya fue hecho? Entonces Betsabé se vuelve a su casa y se da cuenta, ¡ah! ¡Estoy embarazada! Entonces manda un mensajero y le dice, oye, tienes que decir tal cosa. Y entonces David se entera que Betsabé está embarazada. Entonces, como está embarazada, David tiene miedo. Tiene miedo del pecado que cometió. ¿Sabes? Los hombres como David son hombres justos. Pero recordemos que ese tiempo era la ley de las obras, no la ley de la fe. ¿Qué es la ley de las obras, Esteban? La ley de las obras es que tú eres justificado no por la fe en Jesucristo, sino que eres justificado por la fe en Dios, pero a base de la obediencia, a base del cumplimiento de la ley mosaica. Por ejemplo, no matarás, no adulterarás, o no mentirás, solo adorarás, o solo a tu Dios adorarás. Eso es la ley mosaica, y esas eran las leyes de las obras. Entonces los hombres como David tienen miedo cuando cometen un pecado. Algo dentro de ellos se corrompe, pero lo que en realidad tienen es miedo. Tú, si eres un hijo de Dios, cometes un pecado y no tienes miedo, algo mal está dentro de ti. Tú dirás, pero el Señor no nos dio espíritu de cobardía. Errado, te corrompiste por el pecado. Ya, entonces pasó eso, adulterio. Entonces David empieza a planear. Él manda a llamar al esposo de Betsabé y le dice, hey, ve a acostarte, ve a tu casa y acuéstate y relájate en forma más simple. Entonces lo que responde este general, el esposo de Betsabé, él dice, no lo voy a hacer. ¿Cómo puedo estar descansando mientras los ejércitos de Israel están luchando? Entonces él se acuesta, él duerme en la entrada del palacio, de la casa de David. Entonces vuelve a pasar lo mismo hasta la segunda vez. Entonces David planea emborracharlo. Este hombre es emborrachado, pero vuelve a acostarse en el mismo lugar, en la entrada de la casa de David, con los sirvientes de David. Y ya la tercera, David dice, ¿sabes, Urías? Mejor vuelve a la guerra. Entonces él vuelve a la guerra y mientras Urías va caminando, va rumbo a la guerra, le manda a Joab un mensaje. Oye, Joab, quiero que dejes a Urías, el esposo de Betsabé, quiero que lo dejes en la parte más regia de la batalla. Entonces, cuando esté ahí en la parte más regia de la batalla, tienen que dejarlo solo. Entonces, eso pasa y Urías se muere. Ok, se murió, ¿y qué hizo David? Actuó como si nada. Él no reconoció su error, él no se arrepintió, él no hizo ofrendas, holocaustos, nada. Él lo que hizo fue nada. Entonces manda a llamar a Betsabé, la toma como mujer. Después viene el profeta Natán, es usado como instrumento profético y es avergonzado. Ahora, ¿quién era Natán? Natán era un profeta. El Señor le dijo a Natán, quiero que digas tal cosa y esto. Entonces, el pecado de David fue señalado y eso humilló a David. Amén. ¿Saben por qué lo humilló? Porque él era un hombre conforme al corazón de Dios. Y eso le duele a los que son hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Les duele cometer un pecado. Y si ven que incluso tiene que actuar Dios mismo para que nosotros sigamos adelante en una vida de acuerdo con Dios, eso le duele aún más al hombre y a la mujer de Dios. Si no te duele, entonces algo está mal en ti. Entonces, hay un orden para conseguir humildad, para tener un sacrificio grato a Elohim.
sacrificio de humillación. Yo me humillo, yo reconozco y después automáticamente viene la humildad. Y eso se convierte en un sacrificio grato a Elohim. Ahora quisiera que vayamos a Santiago. Santiago capítulo 4, verso 6 hasta el 10. Y Él da gracia con generosidad. Y como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. ¿Qué es la palabra gracia? La palabra gracia es favor, pero también se puede interpretar como perdón. ¿Qué quiere decir? Que el Señor te da perdón sin esperar nada a cambio. Porque generosidad es eso. Tú das algo, pero sin esperar nada a cambio. Entonces, yo digo, Señor, me arrepiento y yo recibo la gracia del papá. Yo recibo la gracia de mi papá y Él no espera nada a cambio. Nada a cambio por el perdón, nada a cambio por la gracia, sino que Él espera que tú le adores, que tú le sirvas, porque Él es tu rey, no solo es tu padre, Él es tu rey. ¿Saben qué decía el salmista Asaf? Decía, oh Señor, tú eres mi rey desde hace siglos, la preexistencia, éramos espíritus. ¿Qué quiere decir? Que Él sigue siendo nuestro rey y tenemos la obligación de obedecerle. Y si no le obedecemos, vamos a pasarla mal. Y Dios nos va a humillar, porque eso es pecado de desobediencia. Dios va a tener que Él mismo actuar, porque Él te quiere moldear. Ahora, la cosa es si nosotros le permitimos. Ya. Dios opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Dios se opuso a Saúl. ¿Qué pasó? Que Saúl era orgulloso. Dios se opuso a Saúl. Dios se opuso al reino de Saúl. En cambio, le dio gracia a David, que era humilde. ¿Quién era Saúl, Esteban? Saúl era el rey de Israel antes que David. Y como decía la pastora en el principio, ya principio, ella decía que vino el profeta Samuel, ¿se acuerdan? Y le dijo, hey, ¿por qué hiciste los holocaustos antes de que yo viniera? ¿Y por qué lo hiciste tú mismo? ¿Por qué te tomaste un rol que no te correspondía? Entonces Saúl se defiende a sí mismo, todo eso. ¿Y qué pasó? Que Samuel le dijo, tu reinado era destinado a que sea eterno. ¿Entienden? Tu reinado iba a durar para siempre. Ese era tu destino. Pero no se cumplió, porque él fue orgulloso, porque él pensó en sí mismo, ¿saben? La Biblia dice que él, después de derrotar a los amalecitas, él hizo como una estatua, una cosa, no me acuerdo bien qué era, y decía por la gloria de Saúl, no por la gloria de Dios. ¿Qué pasó? Que Saúl se volvió orgulloso. ¿Y qué pasó? Que Dios mismo se opuso al reinado, se opuso al destino de Saúl, porque fue orgulloso, porque pensó en sí mismo. Orgulloso no es solo pensar positivamente de ti mismo sobresaliente, sino pensar de ti mismo que eres un pecador, que eres bueno para nada, que eres una tontería, pero sobresaliente. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Estas son las características de cómo es la humillación. Y si tienes estas características mientras oras, es porque estás humillándote delante de Dios. Verso 9. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Y miren, humíllense delante del Señor y los levantará con honor. Ok.
dice ahí, al humillarse ante Dios adquirimos humildad al mismo tiempo, y eso quebranta mi espíritu y mi ser se vuelve grato a Elohim. Y saben, el Señor quiere que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Qué hago para poder obtener gracia de Dios? ¿Qué hago para poder obtener poder de Dios? Ese poder literalmente del que se manifiesta en lo físico. Por ejemplo, yo pongo la mano sobre alguien y alguien se sana o es liberado de demonios. Yo quiero ese poder. ¿Cuántos queremos ese poder? Amén. Arrepiéntase. Amén. Amén. Entonces, Dios quiere que todos se procedan al arrepentimiento. ¿Qué quiere decir? Que por más que tú ores, que por más que tú hables en lenguas, tú vas a seguir necesitando arrepentirte. Es una necesidad. El Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento según 2 de Pedro 3:9, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento me lleva a humillarme delante de Dios, pero también me da poder, me da gracia, el favor de Dios. Ahora, vamos al número 2, un corazón de acuerdo con Dios. ¿Qué es un corazón de acuerdo con Dios, amado Esteban? Amados hermanos, un corazón de acuerdo con Dios es un corazón, es el alma que piensa en obedecer. Tú me dirás, vivimos en la ley de la fe, ya no hace falta que yo sea obediente. Cállate, estás mal, estás cerrado. El Señor quiere que tú seas obediente, porque si tú no eres obediente, o te vas a apartar de los caminos de Dios, o vas a ser tibio y serás abominable para Dios. Porque si no te ejercitas, porque si no empiezas a hacerte un horario, a devorar a esta hora, debo estudiar a esta hora, terminarás apartándote o terminarás siendo tibio. Yo quiero poder, yo no quiero imaginar el poder. Yo no quiero imaginar que voy a países y evangelizando y echando fuera demonios. No, yo quiero hacerlo. Yo lo hago. Yo no lo imagino. ¿De qué me sirve imaginar algo? Soy como un perezoso. Un corazón de acuerdo a Jehová es un alma que está de acuerdo con la voluntad de Dios. La palabra de Dios dice que desde el principio Él puso sus leyes en nuestro corazón. Y lo que Dios quiere para que empiecen a ponerlo en práctica es esto. Deuteronomio 10:12. Así que ahora Israel, todo lo que Dios pide de ustedes es que teman al Señor su Dios, que sigan sus caminos, que lo amen y le sirvan con todo su corazón y con todo su ser. Tú cuando sirves, por ejemplo el hermano Joan, él tiene que servir con el pensamiento, no solo con el cuerpo. Sabes, te voy a hacer una pregunta y no quiero que me respondas. Respóndete a ti mismo. ¿Eres vengativo? ¿Eres altivo? ¿Eres un pecador? ¿Eres vengativo? ¿Tales cosas? ¿Eres adúltero? Ok, tú me dirás, no soy vengativo, no soy adúltero, pero se te olvidó, tal vez se te olvidó el corazón, tal vez se te olvidó el alma. Un día un pastor estaba hablando sobre dejar de ser vengativo y yo le dije al Señor, Señor, ¿por qué me estás diciendo esto? Y Él me dijo, ¿sabes por qué? Porque eres vengativo en tu corazón. Porque tal vez tú no pegas a alguien cuando alguien te hace algo malo. Tal vez tú no le respondes con insultos. Pero sí lo haces en tu mente. ¿Qué es más difícil? ¿Controlar los puños? ¿Controlar las palabras? ¿O controlar la mente? ¿Qué es más difícil? Ahora, 4 cosas pedía Dios a su pueblo. Temer a Dios, seguir su camino, que lo amen,
y que le sirvan con todo su corazón y con todo su ser. ¿Qué es seguir el camino de Dios? Seguir el camino de Dios es ir bajo la voluntad del Señor. Quiere decir que yo soy obediente. Quiere decir que yo tengo el temor del Señor. Eso es seguir el camino del Señor. ¿Qué camino estás siguiendo? ¿El camino del alma? ¿El camino del diablo? ¿El camino de favorecerte a ti mismo? ¿El camino del adulterio, etcétera? ¿O el camino de Dios? ¿O la voluntad del Señor? Primera de Juan, capítulo 2, verso 3. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Podemos estar seguros de que confiamos en Dios, de que creemos en Él, si nosotros le somos obedientes. ¿Sabes? La fe no solamente es creer en Jesucristo, es obedecer. Mientras más eres obediente, más conoces a Dios. Y yo quiero conocer a Dios. Para mí, las leyes mosaicas aún siguen teniendo validez. Entonces, las leyes mosaicas no solo representan restricciones, como se diga, sino que representan también la voluntad de Dios. El Señor tenía que mandar su voluntad al pueblo de Israel para que ellos lo hagan. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Mientras más eres obediente, más va aumentando tu amor. Mientras más eres desobediente, más va bajando tu amor y tu poder. Los que viven en el Señor, cuando tú dices, sí, yo vivo en Dios, es que tú vives como Jesús vivió. ¿Qué quiere decir? Que vives perfecto, que vives sin mancha. Eso dices cuando dices que yo vivo en Dios. Versión lenguaje sencillo. En cambio, el que obedece lo que Dios ordena, ese sí sabe amar como Dios ama. Puede estar seguro de que es amigo de Dios. Y el verso 6, el que dice que es amigo de Dios, debe vivir como vivió Jesús. Esa versión lenguaje sencillo. Ahora, el número 3, un corazón nuevo. David dijo, oh Elohim, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué quiere decir esto? Que el corazón de David se ensució con el pecado que él cometió. Si tú cometiste un pecado, tu corazón se ensució y se corrompió. Entonces, ¿quién crea ese corazón limpio? No eres tú, es Dios. David dijo, crea en mí un corazón limpio. Pero ¿cómo vas a permitir que Dios crea ese corazón limpio? ¿Cómo lo vas a hacer? Humillándote ante Él y siéndole obediente, reconociendo tu estado y reconociendo que eres una persona y sigues cometiendo pecados. Un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué pasó? Que la vida de David, su vida, sus obras, se pusieron chuecas, se desviaron del camino y necesitaba un espíritu recto. Ahora, tu espíritu no va a ser destruido, sino que tu espíritu va a ser quebrantado, pero también va a ser un renuevo de tu espíritu. Crea en mí un espíritu recto. Crea en mí, obra en mí una vida recta. Elohim, o sea, Dios el Altísimo, crea ese corazón y renueva ese espíritu dentro de mí. Pero para eso debes anhelar, anhélalo con todo tu corazón. Y si tu corazón llegara a ser traspasado por la palabra de Jesús, ahora dispone tu corazón. Y disponer tu corazón es hacer lo necesario por Jesús, por su gloria. Y ese deseo no será tuyo, sino que vendrá de Dios mismo. Hazlo.
Entonces acá hay 3 puntos importantes. Humillarte, o sea, reconocer, anhelar, disponer con todo tu ser, que es arrepentimiento. Esos 3 puntos son importantes, pero esos 3 puntos te llevarán a tener un corazón limpio y un espíritu recto dentro de ti. Ahora, el espíritu con el espíritu. Les voy a decir esto. ¿Cómo podemos diferenciar si es el Espíritu Santo o si es el Espíritu humano? La mayúscula. Si se han fijado, siempre que se habla de Dios, se escribe con mayúscula. Dios. La D se escribe con mayúscula, la J se escribe con mayúscula. Entonces, el Espíritu Santo, mayúscula, el Espíritu Santo con el Espíritu humano, minúscula. Ahora, no me eches de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. El Espíritu estaba sobre David, él estaba en su presencia, pero por causa de su pecado, él podía ser echado de la presencia de Dios. De la presencia de Dios. Ya que David menospreció la palabra de Dios. Eso se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 12, verso 14. Otras versiones dicen que él blasfemó en gran manera. Ya. Amados hermanos, David estaba en una situación similar a la de Saúl. ¿Qué pasó? Que él desobedeció, pero también blasfemó en gran manera cuando cometió esos 2 delitos, esos 2 pecados. Entonces, el peligro era que la presencia del Señor, la gracia del Señor, podía alejarse de él, porque estaba en una situación similar a la de Saúl, porque Saúl fue desobediente. ¿Qué pasó? Que en vez de tener el Espíritu Santo, él tuvo un espíritu atormentador, que le atormentaba en las noches. David también tenía miedo, porque estaba en otra situación similar a la de Saúl, ya que también desobedeció, y a causa de su desobediencia, el espíritu se apartó de él. En cambio, Yahvé le envió un espíritu maligno que lo atormentaba constantemente. Salmo capítulo 51, verso 12. Restitúyeme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. El espíritu noble, ahora el espíritu noble no es el Espíritu Santo, sino que es otro espíritu. Hay espíritus buenos, pero también hay espíritus malos. Hay espíritus malos, pero también hay espíritus buenos. Así como pueden habitar 7 espíritus malignos en ti, pueden también habitar 7 espíritus buenos en ti. Entonces, en ti no podría solo estar el Espíritu Santo, sino que también podría estar un espíritu de nobleza. Ahora, ¿por qué dice noble? La palabra noble significa como dignidad, significa como realeza, como respeto. ¿Qué pasó? Que él fue humillado y su dignidad y su realeza fue desarraigada. Pero él quería una nobleza, no que provenía del hombre, no que provenía de sus obras, sino que provenía de Dios. El espíritu noble es un espíritu noble que te devuelve una dignidad, pero una dignidad y un autorrespeto y un autoamor de Dios. Entonces, ese espíritu noble te sustenta. Y el gozo de la salvación es el gozo de que el Señor ha hecho muchas cosas buenas por mí. El gozo de la salvación en ese tiempo era esperar al Mesías. Entonces, si usted escucha, el gozo de la salvación es esperar al Mesías. Él era la salvación. Él era el pan que descendió del cielo y trajo libertad, y trajo perdón, y trajo salvación a este mundo. Había una palabra por ahí creo que era Hechos, capítulo 4, verso 22 o verso 4, no me acuerdo bien, que decía que solo Jesús tiene poder para salvar.
Solo Él fue enviado por Dios y solo Él tiene en este mundo, solo Él tiene poder para salvarnos. Eso también es tarea nuestra. ¿Saben? Mientras nosotros comemos, hacemos la Santa Cena, la palabra de Dios dice que come mi pan y bebe mi sangre, y yo permaneceré en ti, y tú permanecerás en mí. El apóstol Sergio Ponce decía, nosotros tenemos el deber de parecernos al Cordero inmolado, al Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Entonces, nuestro deber no es parecernos a Gigi Ávila, o a Maripaz, o Line de Fon, o muchos otros siervos grandes del Señor, no, sino que nuestro deber es parecernos a Jesús, a ese Cordero inmolado. Esa es nuestra meta. Él es el camino, la verdad y la vida, y Él es quien me da sentido a la vida. Romanos capítulo 8, verso 16. Pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro ser, no solo tenemos al espíritu humano encarcelado en nuestro cuerpo, sino también el Espíritu Santo. Ahora, óigame bien. ¿Cuántos han escuchado la historia de este niño estadounidense, si bien no me equivoco, que dice que él vio a Jesús y vio a sus familiares que murieron y los veía jóvenes, pero que seguía vivo? Ya. Bueno, entonces, esta historia es real. Este niño dice que él subió, él se vio a sí mismo. Él tuvo como un ataque al corazón, no me acuerdo bien qué era, pero él dice que se vio a sí mismo. Y que se fue como para arriba y estaba como en un templo y vio a Jesús. Entonces él lo contó a las personas y las personas se burlaban de él, porque ellos decían, tú fuiste al cielo, pero no puedes ir al cielo a menos que mueras. Ahora, la palabra de Dios dice que el cuerpo se muere, el alma se va o al paraíso o se va al Seol, que es como el infierno, pero no es lo mismo. Y el espíritu vuelve a Dios. Pero ¿qué pasa? Que el espíritu no puede irse, no puede escapar de esta cárcel que es el cuerpo humano, a menos que tú mueras, a menos que tu cuerpo muera, al menos que tu cuerpo se ponga en descomposición. Entonces, ¿qué pasa? Que el Espíritu Santo está conectado con tu espíritu. Yo decía, pero Señor, no entiendo esto. ¿Cómo que el espíritu humano no puede salir del cuerpo? Si incluso el apóstol Juan decía, y fui llevado en el espíritu. O cuando Jesús dijo que David dijo, y lo dije en el espíritu. O fui llevado en el espíritu, muchas cosas, en el espíritu. ¿Qué pasó? Que de tu cuerpo no salió el espíritu humano, sino que salió el Espíritu Santo. Es como un cable. El Espíritu Santo está acá arriba y tiene como un cable, me conecta y está conectado con mi espíritu humano, por así decirlo. Entonces, el Espíritu Santo se va a otra dimensión. Supongamos que se va al universo, al espacio exterior, y yo veo el universo, veo el espacio exterior. Y digo, salí, mi espíritu salió. No, fue el Espíritu Santo, salió de ti, pero había una conexión. ¿Y qué pasó? Que lo que el Espíritu Santo veía, tú lo vistes. Por eso es importante que tú tengas al Espíritu Santo dentro de ti, porque Él te lleva a otras dimensiones, pero Él crea ese corazón limpio y ese espíritu recto. Él te hace como Jesús. Por eso es importante tener al Espíritu Santo, pero también ponerlo en práctica. Saben, muchos decimos, yo quiero la gloria del Señor. Y sabes, tú tienes la gloria del Señor. La gloria del Señor está en ti, está dentro de ti. Pero ¿qué es lo que buscamos? Manifestar la gloria del Señor. Amén. Muchos se quedan parados sin manifestar la gloria del Señor porque o tienen temor o porque simplemente no tienen poder concedido por el Espíritu Santo porque no obedecieron.
La obediencia te va a traer poder. El poder de echar fuera demonios, el poder de sanar enfermos, el poder de consolar y muchos poderes. El poder de incluso decir, oye sol, párate para aquí y pon un día soleado y va a pasar. O luna, pónete para aquí y la luna y va a todo ponerse oscuro. Eso es poder. Yo estoy hablando de ese tipo de poder. Un poder que se manifiesta en lo literal y en lo visible para darle la gloria a Dios. Pero no vas a tener ese poder a menos que empiezas a ejercitarte. Ejercitar duele, así que orar va a doler. Pero hazlo porque eso te va a dar poder y te va a cambiar. Amén. Porque muchos dicen, muchos maestros dicen, sabes, tú tienes que orar. Si tú quieres tanto eso, debes orar, debes buscar, porque es verdad. Tú puedes decir, esto ya lo escuché, ya sé sobre el corazón, ya sé sobre el espíritu. Entonces hazte la clásica pregunta que muy poco se hace. ¿Por qué te lo está repitiendo Dios? Si ya lo sabes, ¿por qué te lo está repitiendo? Si ya sabes sobre el corazón, si ya sabes sobre el Espíritu Santo, ¿por qué te lo está recordando otra vez? O porque te olvidaste, o porque simplemente eres un perezoso que solamente sueña, solamente piensa, pero no hace nada. Y si lo haces, el Señor habló hoy día a través de mi madre y la hermana Nelly, habló mucho sobre la obediencia, si se dieron cuenta. Pero también sobre más y más. Si tú eres alguien que se está ejercitando en las cosas de Dios, bueno, empieza a aumentar el nivel. Si oras 1 hora y media, ora 1 hora, ora 2 horas. Aumenta el tiempo. Aumenta tu tiempo de relación con Dios. No porque lo diga el pastor, la pastora o el hermano o la hermana, sino porque lo dijo Dios. Eso dice el Señor. Si tú ya haces algo con todo tu ser, entonces hazlo más. Si tú crees que estás firme, afírmate más. Amén. Haz acciones físicas, acciones literales que te van a llevar a lo celestial, a lo espiritual. Tú vas a orar, y esto me pasa a mí algunas veces. Yo oro y no siento nada. Me siento cansado. Y hubo una vez en la que yo intentaba orar y pasaba... Y me salía baba, hermano. Estaba durmiendo. Y me desperté y dije, wow. Ahora pasé a otro nivel. Ahora oro y oro en lenguas. ¿Y qué pasa? Que siento una marca acá, siento fuego, veo cosas. ¿Y qué pasó? Que empecé a ejercitarme. Amado hermano, tú puedes ver esas cosas. Tú puedes tener sueños, puedes tener visiones. Puedes tener lo mismo que la pastora, lo mismo que yo, lo mismo que tú, Gille Ávila. Incluso más porque eres otra generación. Y cada generación es mayor que la primera. Amén. Pero no lo serás a menos que no empieces a ejercitarte. Tú dices, yo voy a ser grande. No, grande en Dios. Pero si no empiezas desde ahora, entonces no vas a ser más grande. ¿Sabes? El pastor Paul Washer, que si bien no me equivoco, él era como calvinista. ¿Cuántos conocen al pastor Washer? Pastor Washer, Paul Washer. Es uno como con pelo blanco que fue a la cárcel y predicó. ¿No lo conocen? Ya. Seguramente sí lo conocen de apariencia, pero no de nombre. Él decía, estoy harto de tener tanto conocimiento, pero no aplicarlo. ¿Qué pasa? Que es mejor tener poco conocimiento, y ese poco conocimiento que tienes, tú lo pones en práctica. Eso es lo que quiere el Señor, que tú tengas conocimiento y lo pongas en práctica. Si hoy día sabes que tienes que empezar a hacerte un horario, y empezar a orar, ayunar y también a evangelizar y leer la Biblia y estudiarla, hazlo. Y estarás obedeciendo y vas a conocer a Dios, vas a amar a Dios y vas a convertirte en un amigo de Dios. Hay una conexión del Espíritu Santo con nuestro espíritu, ya lo saben.
En nuestro ser no solo está el espíritu humano, por así decirlo, sino también el Espíritu Santo. Y por último, como dijo Jesús, yo estoy en ustedes y ustedes en mí. Por lo tanto, Él está dentro de nosotros. Porque el Espíritu Santo nos habla a lo más profundo del alma y nos asegura que somos hijos de Dios. Por último, decirles esto. ¿Necesitas acaso que el Espíritu Santo te esté convenciendo de que eres hijo de Dios? ¿Por qué el Espíritu Santo tiene que conectarse con nuestro espíritu para convencernos que somos sus hijos? Tal vez porque no estamos haciendo lo que un hijo haría. Papá Dios no solamente es amor, es fuego consumidor. Y si no empiezas a obedecerle, va a pasarte cosas malas. Porque Él lo quiere así. Si hay una oveja descarriada y no se acerca ahora en los caminos del Señor, o va a traerla con cuerdas de amor, o va a traerla con fuego consumidor, aplastando, quebrantando su ser. ¿Para qué? Para que se humille delante del Señor y reconozca. ¿Sabes? Humillarse no es bonito. Humillarse es horrible. Humillarse es horrible para nosotros como humanos. Porque nuestra dignidad y nuestro autorrespeto es destruido. Pero como hijos de Dios es un privilegio y es una bendición del Señor. ¿Saben? Yo me acuerdo cuando era pequeño, yo era como el Maxi. Yo me movía para todos lados. Era muy energético. Pero el Maxi va a ser un tremendo siervo de Dios. Amén. A menos que Él busque del reino. Si no lo hace, entonces no lo será. Nosotros, los padres obviamente dicen cosas como yo quiero que mi hijo sea profesional y todo eso, pero ¿qué hay con lo de Dios? Instruye al niño en el camino del Señor y cuando fuese viejo no se olvidará de él, pero instruir, no decirle, oye hijo, vamos a repetir este versículo. Y este versículo dice, obedece a tus padres, tú me vas a obedecer, pero no los corriges, no haces nada para que ellos lo hagan. Ahora, un consejo. Si tú quieres que tu hijo sea un hijo, una hija, un siervo del Señor, no solo le repitas los mismos versículos del día, sino que haz que lo hagan rema en su vida. Amén. Porque eso será ser obediente. Ellos conocerán al Señor desde que son pequeños. Saben, yo veo a mis hermanas danzar y a veces me da una gana de gritar y de llorar y decir aleluya. Y cuando yo veo a mis hermanas danzar, después de danzar, yo las veo diferente. Amén. Yo antes era revoltoso, era un niño, me movía para todos lados, me llevaban al templo con los pete-pete. Y yo era gracioso. Pero pasó la pandemia, todo esto. ¿Saben qué pasó después de la pandemia? Yo tenía 10, no me acuerdo cuántos años, pero era un niño todavía. Y yo decía, ahora tengo unas ganas de alabar a Dios. ¿Qué pasó? Que la pandemia avivó algo dentro de nosotros. Amén. Si el niño toda su vida solamente es jugar, ¿qué pasará? Que cuando sea grande, todo será satisfacer. Por eso la palabra de Dios habla sobre también la crianza del hijo. Porque si siempre solo es explorar, pasará algo que le pasó a muchos teólogos y personas maravillosas que se van a las drogas, o se van a robar, o se apartan de Dios. ¿Por qué? Porque eran curiosos, porque en su vida solo le instruyeron curiosidad, matemáticas, pero no lo de Dios.
Lo del Señor es lo más maravilloso. Amén. El sentido de la vida lo encuentro en Dios. Amén. ¿Sabes? Mi propósito lo encuentro en Él. Y no quiero otro propósito más que el de seguir al Señor. Amén. Pero si no fuera por mis padres, yo no estaría predicando aquí. Hoy día ustedes me ven así, predicando, y pueden decir, wow, qué niño tan interesante, quiero que mi hijo sea así. Pero si mis padres dejan de instruirme en los caminos de Dios, yo me voy a desviar. Porque sigo dependiendo de mis padres. Yo solo tengo 15 años, solo soy un adolescente. Y sigo dependiendo de mis padres. Si yo estoy aquí es por la gracia de Dios, pero también gracias a mis padres. Y la crianza que me dieron y el corregimiento que me dieron. Sea golpear, sea hablar, sea como sea. Porque ese es el propósito que el Señor quiere para tus hijos. Que sean grandes en el Señor, pero no pasará menos que empiecen a buscar. Lo mismo contigo mismo. Así que, amados hermanos, los insto a buscar, a ejercitarse en las cosas del reino. Amén. Y le doy el pase a mi pastor